Hola, bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a seguir con el tema del ictus, del infarto cerebral, y vamos a centrarnos en uno de lo que ha sido el tratamiento clásico de este tipo de enfermedad, ¿no? Que es la fibrinolisis, es decir, es romper el coágulo, ¿vale? Lisis significa romper y fibrino es porque el coágulo, entre otras cosas, lo que lleva es fibrina, que es un producto proteico. Entonces, al final, lo que queremos es romper ese coágulo y vamos a intentar ver un poquito cómo ha sido la historia y en qué punto se encuentra. La idea no es ser extremadamente técnico, simplemente pues hacernos un poquito a la idea de dónde están los diferentes, dónde estamos más o menos médicamente, para hacernos pues una pequeña idea. Lo principal es que todo esto comienza cuando alguien tiene la idea de, pues si hay un trombo, pues ¿por qué no ponemos tratamiento para disolverlo? Y así es un poco como empezó todo esto. Si no recuerdo mal, yo creo que fue en 1995 cuando se empiezan a publicar los primeros estudios a favor de la fibrinolisis en el ictus. Estos primeros estudios, debido a que este tipo de fármaco es muy potente, ya que puede favorecer sangrados en otras partes del cuerpo, porque digamos que cuando nosotros lo ponemos en la sangre actúa a nivel sistémico, es decir, en todo el cuerpo, no solamente donde nos interesa, que es en el trombo, ¿vale? Entonces, al principio se empezó con estudios muy restrictivos, con horas muy pequeñas, pero claro, vieron que perdían muchos pacientes porque muchos de los ictus, de los infartos cerebrales, se producen al despertar. Entonces, poco a poco, pues se han ido viendo los problemas que tiene, ¿no? Y ahora mismo, pues las ventanas de tratamiento, es decir, son mayores de 3 horas, estamos en las 4 horas, al menos en las 4 horas y media y más en otros territorios. No siempre, sabemos que no siempre es efectivo este tratamiento, ¿vale? Es decir, sabemos que hay trombos en los que este tratamiento es mucho más efectivo que en otro tipo de trombos. ¿Y cuáles son estos? Pues normalmente es más efectivo en los trombos pequeños, ¿vale? Porque digamos que hay con menos fármacos se consigue recanalizar, es decir, volver a que pase la sangre de manera más fácil, mientras que cuando está en arterias grandes, es decir, cuando el trombo es grande, pues no es tan efectivo ya que no consigue una buena recanalización. Aparte, como hemos dicho, pues tiene sus riesgos, que básicamente es sangrado en cualquier parte del cuerpo, pero especialmente es preocupante el del sangrado en el cerebro, ya que esto ocurre, ya que es un fármaco muy potente que se emplea en pacientes graves, pero sobre todo que tienen un cerebro que está dañado y que por lo tanto es mucho más vulnerable y que puede hacer lo que se llama transformación hemorrágica. Por otro lado, por si fuera poco, este fármaco que os digo ya que es el clásico, pues bueno, a lo largo del tiempo pues hemos ido viendo que pues tiene muchas restricciones a la hora del uso. Una que es muy importante es la ventana temporal, que es un poco lo que más vamos a intentar tratar en este vídeo, pero también tiene que ver con el hecho de medicamentos que tomes, si tienes problemas en la coagulación, otros antecedentes que tengas, en fin, hay una serie de restricciones o de no recomendaciones de utilizar el fármaco porque aumenta el riesgo, no quiere decir que sí o sí vaya a pasar, pero aumenta el riesgo de que ocurran, de que el beneficio sea menor que el perjuicio, es decir, que el perjuicio sea lo dominante después de utilizar el fármaco. Es decir, la idea es buena, ha ayudado mucho a las personas, pero no es óptimo y sigue teniendo problemas, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que actualmente lo que se intentan son buscar y superar los problemas que se establecieron, que tienen estos fármacos, ¿no? Uno de ellos fue que los primeros estudios que se hicieron y digamos que son a partir de lo cual se sienta la evidencia, es decir, las pruebas dicen inicialmente que no hay que tratar ictus de más de 3 horas. No porque haya estudios que a partir de las 3 horas no sirve para nada, sino porque digamos que lo que demostró beneficio fue con esos criterios, ¿vale? Entonces, lo que nosotros no sabemos es si cambiando un poco esos criterios, que es lo que se va haciendo poquito a poco, seguimos siendo igual de efectivos o seguimos teniendo pues ventajas, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre es que pues cuando vieron que normalmente esos ictus los que podían tratar con o sea, básicamente lo que vieron es que hay muchos pacientes que no se podían beneficiar o que no se beneficiaban del tratamiento fibrinolítico por una serie de restricciones, es decir, que estábamos
que aunque teníamos un tratamiento, no lo teníamos para todos los pacientes. Hay un ictus muy frecuente, ¿no? Que es lo que se llama el ictus del despertar, que es pacientes que se les ve por última vez bien por la noche cuando se van a dormir y cuando se despiertan tienen un ictus. ¿Qué es lo que ocurre? Que generalmente no se sabe cuándo le ha empezado a dar el ictus. No se sabe si ha sido nada más despertarse, no se sabe si ya lleva 2 o 3 horas. Entonces, esos pacientes en los que no se sabe la cronología, no podemos saber si están cumpliendo o no la ventana temporal y entonces pues eran pacientes que típicamente se salían de todo esto. Y es por eso que cada vez se está intentando, pues como Buzz Lightyear, ir un poquito más allá, hasta el infinito y más allá. Para intentar tratar todo esto, el tema de los tiempos que no siempre queda claro, ya que por ejemplo un paciente que le dé un ictus en la zona del habla, o sea que le esté afectando a la zona del habla, pues es que no nos vamos a poder comunicar con él, no nos va a poder decir cuándo ha empezado, aunque a veces no nos entienden. Entonces, pues los tiempos, aunque puedan parecer que son fáciles, pues no son fáciles. Hay veces que los pacientes debutan en coma, o sea que no sabemos exactamente, por la localización del ictus, no sabemos exactamente cuánto tiempo lleva en coma. Entonces, entre que hay pacientes que no nos entienden bien, hay pacientes que no pueden hablar, hay ictus que se aparecen al despertar y hay otros pacientes que directamente están en coma y entonces ya no podemos hacer ninguna anamnesis, es decir, no podemos saber cómo ha sido la historia natural de su enfermedad, pues tenemos muchos problemas para determinar la hora de inicio de los ictus, algo que en principio pues a lo mejor la gente no caía en eso desde el principio. Es por eso que se empezaron a hacer estudios, ya que el sentimiento y la realidad es que había muchos pacientes en los que no podíamos tratar. Y es aquí donde empiezan a aparecer las diferentes pruebas de imagen, ¿no? Que se empiezan a incorporar en los diferentes estudios. El primero de los estudios en incorporarlo es el Wake Up Trial, ¿vale? El trial de ensayo clínico, y Wake Up, pues porque se llamaría, le pusieron ese nombre, y empezaron a utilizar formas para saber si había mucho mismatch, ¿vale? Entonces, aquí lo que se busca es ver si existe. Estos son secuencias de resonancia, ¿vale? No es escáner. La resonancia tiene que ver con, pues bueno, con diferentes propiedades magnéticas, ¿vale? Y lo que se busca es que haya una discordancia, ¿vale? Que haya un mismatch. Aquí lo que se ve es que en una secuencia que es la DWI, de Fusion Weighted, ¿vale? Hay discrepancias con el flare, ¿vale? Que es otro tipo de secuencia. Entonces, al haber esta discordancia, lo que se entiende es que hay zona rescatable del cerebro y entonces se puede empezar a utilizar, ¿vale? Aquí, por el contrario, pues vemos que esta discordancia no es así, es decir, no se ven perfectamente iguales porque o que la discordancia es mucho menor, no se ven perfectamente iguales porque son diferentes secuencias, pero desde luego te está diciendo que en el lado de la izquierda hay mucho que ganar y en el lado de la derecha no hay tanto que ganar y puede que la balanza se incline a que utilizar fármacos tan potentes como los fibrinolíticos pues podamos tener problemas. Claro, a raíz de este primer estudio se empezaron a hacer diferentes estudios, algunos con resultados neutros o negativos como el TODS y otros que poquito a poco fueron, digamos, poniendo pues ladrillos a favor de la evidencia de que se tiene que intentar buscar a los pacientes y no restringirnos todo a la ventana temporal. El cambio fundamental es ese. Se empieza a cambiar de un paradigma de una ventana de tiempo que muchas veces no nos es clara a un paradigma de si hay territorio neuronal que sea salvable. Y esto acontece gracias al desarrollo de las pruebas de imagen que pasaron de inicialmente simplemente servir para descartar hemorragia, que esto lo decíamos en el primer vídeo, a podernos ayudar a evaluar si los pacientes tienen territorio salvable, ¿vale? Es decir, lo que conseguimos es de alguna manera trasladar a pruebas de imagen algo objetivo, el concepto que nosotros ya habíamos desarrollado de zona de penumbra y zona de lesión core, es decir, zonas que nosotros no podemos mejorar y pues intentar trasladarlo de una manera objetiva para saber si todo esto lo podemos utilizar. ¿Qué es lo que pasa? Que desde este primer estudio hasta este otro, pues han ido utilizando diferentes técnicas, diferentes criterios, se ha ido refinando los criterios y cada vez empezamos a poder entender
mejor todo esto, ¿no? Por un lado, pues ya en este primer estudio, bueno, este tercer estudio, ya empiezan a aparecer software diseñados para no tener que hacerlo esto de una manera muy amanuense, ver el escáner, porque eso es mucho más subjetivo, sino que tú le dices a un ordenador, oye, míramelo, y entonces ya directamente el ordenador te lo va diciendo. Entonces empiezan a implantarse software, a partir de aquí empiezan a aparecer ciertos criterios, ¿no? De que la lesión core pues tiene que ser menor de cierto tamaño, que el volumen tiene que haber como una cierta discrepancia al menos, es decir, conforme se han ido desarrollando este tipo de técnicas, nosotros lo que hemos podido es ir pudiendo perfilar mejor el tipo de pacientes que se pueden beneficiar y poquito a poco pues vamos perfilando mejor el tipo de pacientes. Por eso la medicina pues sigue siendo un arte porque pues claro, entre estos dos estudios hay gente que ya empezó a hacer lo de este estudio para empezar a proponerlo y permitir poquito a poco pues ir añadiendo conocimiento, ¿vale? Al final lo que conseguimos es conseguir que poquito a poco más pacientes podamos ofrecerles un tratamiento del que se pueden beneficiar. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es otro aspecto importante? Claro, todos estos empezaron a desarrollarse con resonancia. ¿Qué es lo que ocurre? Que la resonancia no es la mejor prueba. No es la mejor prueba porque es más lenta que el escáner, que el TAC. No está siempre disponible en todos los centros, no siempre se puede hacer de urgencia y entonces empezaron a desarrollarse otro tipo de metodologías, ¿no? Se empezaron a desarrollar metodologías con el escáner y empezaron a pues también pues a plantearse abordajes híbridos, es decir, llevarlo todo a la misma sala, que el paciente con un ictus venga, se le haga un escáner, se descarte la hemorragia, se valore el territorio que está isquémico, se valore el territorio de penumbra y si sale favorable, pues empezar en esa misma sala a abordar el tratamiento de los pacientes con ictus para recanalizar mediante el tratamiento percutáneo, el tratamiento endovascular, es decir, quitar el trombo desde dentro del vaso y ahorrar tiempo. Al final lo que buscamos es ahorrar tiempo, ya que es de lo que se van a beneficiar este tipo de pacientes, ¿no? Bien, centrándonos más en las pruebas de imagen, yo lo que quiero es presentaros un poquito bien para que veáis exactamente cómo va todo esto, ¿no? Entonces, aquí como veis aparecen diversas siglas, ¿vale? Esto básicamente es CB es Cerebral Blood, V es de volumen, F de flujo, la T es el tiempo máximo y MTT como el tiempo promedio, ¿vale? Entonces, aquí lo que vemos es cómo se han ido incorporando, y me gusta a mí mucho esta presentación, esta diapositiva, cómo se han ido incorporando desde la primera prueba inicial, todo esto se hace con el escáner, ¿eh? Esto es lo que se hacía hace 10-15 años únicamente. Luego, al contrastar y hacer reconstrucción mediante técnicas de inteligencia artificial, podemos ver como aquí el vaso, esto es el vaso, sigue por aquí, pero aquí de repente, ¡pop!, se para. Entonces, aquí claramente vemos que es el stop, ¿vale? Y luego lo que hacemos son técnicas, diversas técnicas, que nos permite ver es que el volumen cerebral aquí ha disminuido un poquito. ¿Eso qué quiere decir? Si hay menos, inicialmente tiene como una respuesta compensadora de aumentar el volumen porque aumenta el vaso de sangre para que le llegue la sangre, y cuando se ha reducido, ¿vale? Cuando se ha reducido, lo que ocurre es que eso significa que ya esa zona se ha dado por muerta, ¿vale? Entonces aquí lo que estamos viendo es cómo va evolucionando la lesión core, ¿vale? Y cómo hay mucha lesión penumbra. Es decir, esto lo que nos quiere decir es que aquí podemos estar ayudando al paciente si actuamos precozmente y le damos tanto tratamiento fibrinolítico como tratamiento endovascular, ¿vale? Y aparte, pues bueno, nos podemos ayudar de otro tipo de técnicas de imagen. Yo no soy radiólogo, intento explicar esto lo mejor posible, pero básicamente la idea es esa. Y aquí gráficamente se puede ver, ¿no? Aquí, como podemos ver, las lesiones isquémicas pues establecidas son mucho mayor, la relación con el mismatch es mucho más pequeña y en ese sentido pues nosotros no le podemos ayudar. Y aquí además podemos ver cómo empiezan a aparecer problemas que tienen que ver, pues ya se empieza a ver los problemas desde el primer escáner.
Por otro lado, pues lo que se intenta también es empezar a establecer criterios sobre qué pacientes se pueden beneficiar más. La edad ya no empieza a ser, se está viendo que incluso los pacientes mayores de 80 se benefician, los pacientes que toman antiagregantes también se benefician, más dudoso es con los nuevos anticoagulantes. Incluso hay enfermedades que son difíciles de diagnosticar porque mimetizan y en ese sentido pues parece que el beneficio es a tratarlo, y que incluso los pacientes con infarto reciente, si han pasado más de 2 o 3 semanas, se podrían beneficiar de todo esto. Y bueno, esto es un poco lo que quería comentaros y nada, hasta el siguiente vídeo. Un saludo, hasta otra, y acordaos que si queréis ayudar, pues de la manera que vosotros veáis, comentarios, likes o lo que vosotros veáis. Un saludo y hasta otra.